Imo serete yoko soroto pratete zeroto jenete yoko se. Imo serete pia papa serete jonoko soroto papa. Imo sertia te yarata sakrete. Me soroto yoropo popo seretia ka soroto me krate jene soro. Me sobtu jenete sakre. Te doy una llave en esta hora. Te doy una llave en esta hora. Puede que te sientas cansado, puede que estés cansado de ministrar, puede que estés cansado del camino. Tienes dones, tienes talento, pero en este instante estás en un stop o simplemente no tienes fuerzas. El don de lengua es un don que recarga. El don de lengua es un don que recarga a las personas en el espíritu, pero también es un don que recarga los dones de inspiración. ¿Cuáles son los dones de inspiración? El don de profecía, el don de interpretación de lenguas y el don de lenguas. Como principal en los dones de inspiración, el don de lengua recarga los demás dones. Es el que recarga el don para que se pueda mover. Es el que recarga el don profético para que pueda fluir. Es el que puede establecer una atmósfera y hacer que fluya la revelación, la profecía, la instrucción del cielo. El don de lenguas puede activar el don de interpretación de lenguas porque es un don que recarga. Así que en esta hora simplemente voy a comenzar a interceder en lenguas, voy a comenzar a orar en lenguas, voy a comenzar a adorar en lenguas y tú simplemente recibe. Levanta tus manos o pon tus manos en la cabeza y recibe recarga en tu espíritu. Recibe recarga a tu espíritu para que puedas avanzar. Recarga a tu espíritu para que te puedas levantar y puedas seguir y puedas accionar hacia lo que resta, hacia lo que viene, hacia donde se supone que estés parado ministrando o parada ministrando. Yo te voy a dar un shot de recarga para que tú puedas seguir. Lo puedes poner en la madrugada antes de comenzar a orar para recargar tu mañana, para comenzar a moverte. Lo puedes poner antes de ministrar, lo puedes poner antes de ir a hacer algo en algún lugar donde tengas que impartir y necesites ese shot, un shot no de medicamento, un shot no de energizante, un shot del espíritu, una recarga del espíritu para que tus demás dones comiencen a moverse y se recarguen para que puedas fluir como tienes que fluir. Popo secretete yo popo sereti yo no soro toya. Ibo popo sereti akajana sara papa papa. Me serete yorororo sererei. Be soro tuya rate papa papa. Y popo serete yara papa serete yo kojono soro tu. Y me sertia papa serete yo kosoro tu me yarata. Me soro tu prete secrete yo no soro popo siete genesiate. Y me sertio cuyo no soro popo sertiate sacrate. Me soro tu yarata tatara papa sertio cuyo no sorte. Me sartita tarete yo coserete yarararadai. E popo serete yararara secreteya. Ima serete yorororo serete papa secrete. Besoro tu yarate. Besoro tu yarara secretete yo. Mia sertia mas yo ser. E popo secratillo no soro tu. Me sartia papa sereteya. E popo sertia papa seretillo kosoro. Imo sertia papa serete kojo no soro po. I papa serete kojo no soro timia teja. Rete secrete jena.
Brette secrete jeune, I mo certi ama certo, I baba certi que je ne soro, I papa sere ko je ne soro diete, E popo sere te yo cosenete yara papa, I popo sere ti yara caserto mo certiate, Me soro tu yara ta sera, I popo sere te yo cosuru tu geneteya. Me sartia papa serete yarada mi soroto ya teteya me zatete yoro sereya teya mi osetera te yoro nasete piokuya ser me sartiate yo to semerati mia nel soro tu pepatiate me cuyo no seteia per tu prepate yarate yororo secreteteia e popo gene secret mio sertia passero to giorno crote, me sarati biocco gene sertia passero, e protogene segrete, je ne sopra passere, di giorno so grotte, mio oro sertia vasser tu cugene, brettissimi attigiono so rotube, mi artigiono so retibia a base segrete, je ne so grotte, ya papa serete già. I me sertia passero to. I me sertia pratigiano solo, besserti yoro cosette te yarada sempre YouTube, mi nada te yoro se, e papa serete yoro me seda, mio tu sete a te yara. E arase, e mo sopra te já não se crateia, mio sortia va ser tunujos, mero tubre te peia secte, eu não sou croce, me atete eu rosei, miro tu já não se teteia. Mero tubre pa secrete yo no soy, mie desertia va certo genete ripio poso te via pasete a te. Mio tu genesete yararase, me crotu genes aprete to jones, mio cosumerati ja certipio to genes, merti mamma se, mero tu te io cose mertia, mer tu genese propete jase, mer tu genese brune secrete io cose, mia neja te sucucete, me sakti junu saprati jokusu, mia retuje me sakti vio po sacre, mi cogene sakti anese mojene rate kosu. Miro tu se prete ya, ne coro tu me ne yarete se, be cogene saprati je no so, mia desejare tu je no so. Me salti io crotoge me salti giorni prate ve cusene ti a desertu ve bassiat mel tu me gianni rotu be passe grate io non so be ti be passetti mi gono sorti be sete ja nego sorti mi cosmete ja ne serti a te me cuse prati ja sete te io non serte yarara la secrete me cono sobre te a ti me cono sobre te a ti me serete te io cosmirate te yarate me sortio poseia nasia te me roto secrete io non seré
me kuzmerti te yara se prepache te sekrutumete me osorotuya me osorotuya me osorotuya me sete te yara sere me kuzune se trate je ne so me sagrate je ne sais te jukuse me rotubre pasere te jukuse me rete jusetre yete ya jukuse me rete jusu te yemes eko je ne secrete yara te Necos perti amasete zero tu zerage no curso migraje nesete migraje nesete tu secrete te moroto bisarati jo coso prete secre e consumere ti ne sorutu me sartivio cosa pratice ne certia bavase me sorutu bitia secrete jon sorto besare me cogene certia bavase ti genete me cocosere ti jama mamma serete protogene me sorutu jera papá serete yo cosoro popo. Ponte la mano en la cabeza ahora, ponte la mano en la cabeza ahora. Y papá Serte, recibe esta declaración que pollo no roto. Prete yo no socrotepe, bicoso no certia, bien proporcionante yo roto, proporcionante yo no secretete, y mo certia lleno soro tu brete secrete, y mo certia va ser tu genete, mi mo soro popo secreti, yo no soro tu ya papá Sertiate, breto solo tu gera papá serete yo kusume mi otuye ne sertia baba mi otuye ne sertia baba y mo sortia papá serete me coro tuye ne serepe papá serete yo kujunuso mi oro tuye ne pepe seretiate yo mo sorti papá serete yara secrete yo tese e popo serete yarapa I momo seritia te joro popo secrete yo no surtu mio sore ti pia passere te yo cose tratteja mio sortia papà serete yo coso i meserte i bossoro tuje me coco serti bio cusine arate beserti a papà je ne sogro toje mio coserti papà serete joro socrute me coruti serti ama serta i popo serete joro cusine mio serti a babà sertojo me cosobre pagine secrete me cosobre pagine secretia i mo serti a vessero tu genetera papà ser me cushune sertiate me cosoro tu gera papà me oro sertia ca je no sortu brete secrete je no soru popo sertijana ia papà sertijero socrote ia papà sertiara te socrote gene mi cosortia papà serte jo cosenete mi saratibia papà serte me cojono soro popo se yakusumo rote yakusumertijo no soro yakusumertia papà serteja me soro tu jara papà serte cosumer miati je no sote vratesce no socro John de sertiava va serte a tesero tu je no sorte me mo sertia passere te gioco somorote serte mio tu gene sertia va sera me cosoro vai passere di giorno socrotobe ba serteggio non socrete ma mansetto se ieco sortia ba me je non sorote capapa bio serteggio non sopra papà passer mio tesoro tu genese i mi congeneser ti avasera tu genese i bio soro ti jara papà passer te congeneser
Imbasertia papa serete yo kusuru turutu jerete yakase. Imio sertia papa serete ujenite. Ipopo serete yo kosenete jara papa serte. Imo solo tu jerete secrete tera papa serete yo koshe. Mio to sertia papa sertio yo no serete ya papa sero. Imo sertia te yo no socrotera papa seri. Imo sertia te yo ne serete. Imo sertia jara secroto yo no se. E popo serete yororo sertia pa serete yo coso. Mi acerti a genesera, mi acerte geneser tu socrote, mi acerte yo conosorti viarate genesar, e po genesecrote yo no soropo, i maman serete yo cosoroto genete, i papa, e po genetea. E passerti a te giuro tu secret. Meu soro genesarti. E a nesarti poco genesar. E mo genesarti genesoro tu bre. E poposerete yoro tu socrote me ca geneser. Mia certe socrote. E a passir dos junosur. Me gosou tu migrate, me sartijo no soropopo, me cojane ser diavesa, e protogene sacratajo, e mos ombre bazino tuji, e me sacte biaboserte, e mos oreti gene sacrate, me zorote gene peseco, e mos onni diadasse miorote, je me sortia basecroto gene, e mos soprete gene sarata. Imo sertia vavasero tu genes sertia boset. Imo zerete joro sopra pagine secrete je. Imo serte jo no secrete te io tu mi serte te io cusumi. Meu cugenes artero tu genei. Meu sobre bate te io cuserete te imo mose. Uno serte yororo se prete a teja, e meu genou se creja, e poserati mio te secrete, io proposerete, io to merete, io torete. Mio serte te io cose me certa, imugines rete pio pusertia. Imugines cratete, oro certete, o tu me certe a geneser. Mio no sorte mia te geneser, e o cu geneser pio tu genesa creta. Mio tu genesa pratete, oro secrete geneser ti a te. Mio tu zenana maserte. E popuse me crotu genesa, me rutuse pretete, oro sete te, ororos me rate. Miana sete te, ororo, me zorutuve, mia te sete, oro secrete te, me zote te. Me sorpiate zero tu vete te secrate. Me sortiate yo sobre pate te yo su merate te yara. Ye cuyo no sorto breteja. I popusene te yoro cuserte. Mi acerto gene sarroto retesa. Eu subreta, me sacrate, mi socroteja, me tu prateja, mi socrontimiane, emo gene certe, meu subreti gene ser puja.
imo sepra, eu cujinecer, eu cujinessa prate, eu cujinessa protija, eu cujinessa ratego, eu se geneco consumer, eu se geneco consumerte, e você marte, eu tu se me coge, e protegerage, e monserti a base, e monserti a base cuja, e busene tertu zenea, e monserti vosoroto, nesoroto gene sabra, e muse trateja nasate, e morse trateja mos piater, e coserteja mos ortiate, me crote genesate viasara, e possono tuja, e posso morote, e posso me prateja, e possono tu genera, e possono tu generate, me socrute jana certo, me usuro tu jana certo, e masarte, e consumer, me jono sorot, me curate zemiarateja, me rosemer, e va ser tu sugrot, me jono sobrepasserete, e popo serete janateo, e moserti a passera, e me sereti lo cosanateja, e mujanase, e musurutu jana papa, e musuru janeseya, e mujanapa, e buserete janata, e buserete, e muserti a busera, me sortu janesarate, himasa, e vosurtu, besi gratija, emosiatija, imos perde, trapesanti e gozoso, e omosurtus, nesakta, nexakta, ekusme, nexata, yesakrut, nexata, yosurat, meus, pratse, memasere tu genosorte, que a popusera te genesar, e musera te jono coserotibus, e muserti agência, messaria teja, e museria teja, e até sarateja, messarte. Esta herramienta realmente es una herramienta que yo he usado toda mi vida, pero no sabía explicarlo. Realmente no lo hablaba con nadie, no le decía a nadie, pero en mis peores momentos, en los momentos cuando más cansada estaba, o en el momento cuando más difícil se me hacía conectar, o en los momentos cuando sentía que mis dones estaban dormidos o estaban imposibilitados, había algo que me hacía sentir que cuando yo hablaba en lenguas, yo me recargaba. Yo comenzaba a sentir, fue algo que adquirí, no sé, realmente no puedo decirte de dónde vino. En mi espíritu siento la idea que fue el Espíritu Santo mismo quien me dirigió a hacerlo. Donde habían veces que yo me sentía sin fuerzas ninguna,
y iba de camino a ministrar a algún lugar, siempre lo he hecho. Y no podía retractarme, ya llegó el día y no tenía la oportunidad de decir, mira, no voy a llegar o no puedo llegar o no me siento preparada. Aunque llevaba tal vez semanas preparándome, ayunando y orando por ese día, simplemente ese día a veces estaba más cansada de lo usual o había algún tipo de bloqueo que me impedía recibir la revelación o moverme con claridad. Y yo comenzaba a hablar en lenguas. Simplemente era como una medida de desesperación. Me ponía las manos en la cabeza y comenzaba a hablar en lenguas, y comenzaba a hablar en lenguas, y comenzaba a hablar en lenguas. Y a veces hasta me encontraba dándome toquecitos con la mano en el mismo centro de la frente mientras hablaba en lenguas y declaraba en lenguas y cantaba en lenguas y volvía y oraba en lenguas y declaraba en lenguas y cantaba en lenguas y volvía y oraba en lenguas y declaraba en lenguas y cantaba en lenguas y no paraba hasta que yo me sintiera renovada. Y entonces mientras yo lo hacía, comenzaba a sentir que algo comenzaba a suceder dentro de mí. Comenzaba como a coagularse, como si fuera una bomba de tiempo. Y comenzaba a subir y a subir, y a subir y a subir. Y obviamente comenzaba las lenguas suaves y tenues, dándome toquecitos en la cabeza. Pero yo sentía que eso comenzaba a acrecentar algo en mí. Comenzaba a subir en mí y de momento me encontraba declarando, decretando, guerreando en lenguas activadas a las 7 potencias. Era algo que yo no sabía explicar ni podía explicar. Y luego que hacía eso, aunque sé que me han enseñado o han dicho que el don de lenguas recarga los dones de inspiración, que son el don profético, don de interpretación de lenguas y el mismo don de lenguas, yo sentía que ese momento hablando lenguas, declarando lenguas, dándome toquecitos en la cabeza y en la frente, agarrándola como si yo fuera otra persona, ministrándome a mí misma, yo sentía que todos mis dones se recargaban. Yo sentía que yo me recargaba totalmente. Algo que no te puedo explicar. Yo sentía que comenzaba a hablar, cuando eso pasaba, comenzaba a hablar en lenguas y la atmósfera se cargaba de poder. Y yo me recargaba. Pero era algo que no lo había compartido con nadie, pues no lo sabía explicar. Siempre lo he hecho desde que recibí el don de lenguas y el don de cántico en lenguas, pensando que viene de la misma raíz, como algún tipo de nivel. Los dones tienen niveles. Por si no lo sabías, cada don tiene un nivel en el cual uno se va moviendo y para el cual uno tiene una medida de fe. Y no es hasta que hace poco mi mentor, mi padre espiritual, mi maestro profético, mi profeta Kalel Agramonte, nos enseñó que los dones de revelación, los dones de fe y los dones de inspiración tienen un don, cada grupo, que te recarga los demás dones, que te recargan los demás dones de ese grupo. Y él nos enseñó que el don de revelación, que en los dones de revelación, el don de discernimiento de espíritu es el que recarga los dones de revelación. Que en los dones de poder, el don de fe es el que recarga los dones de poder. Pero en los dones de inspiración, el don de lenguas es el que recarga los dones de inspiración. Cuando él nos enseñó esa clase, yo me quería morir. Yo decía, wow, realmente yo lo sabía. Yo sabía esto que él está enseñando, pero yo no sabía cómo explicar que eso sucedía cada vez que yo estaba sin fuerzas o estaba luchando por moverme los dones y había algún tipo o especie de bloqueo. Simplemente comenzaba a hablar en lenguas y era como si todos mis dones se recargaran de una.
Era como si mis fuerzas se recargaran, era como si mis dones se recargaran, era como si la unción se recargara. Algo así como cuando te quedas sin batería en el celular y tú lo enchufas un ratito y tú ves cómo comienza a cargar y se ve la marca de la batería, el dibujito de la batería con la marca del rayito cargando. Pues exactamente así era que se sentía, pero yo no sabía explicar. Pero cuando nuestro profeta nos enseñó eso, yo dije, yo siempre lo supe, simplemente no sabía cómo describirlo, cómo enseñarlo, cómo hablar de eso o cómo decirlo. Y al recibir la capacitación de qué era, cómo se llamaba y qué exactamente era lo que operaba en nosotros, me dio un regocijo tremendo saber que estaba bien y no estaba loca, que no lo decía porque por temor a que la gente no entendiera lo que le dijera y me tildaran de loca o fanática o no sé. Y es hasta este nivel que no me importa que la gente me diga fanática ni me diga nada, porque yo sé la relación que llevo años cultivando con el Espíritu Santo. Y Él me ha enseñado tantas cosas. Él ha sido mi mejor maestro. Así que toma estas lenguas como una recarga. Siempre que las necesites, te invito a volverlas a poner. Siempre que te hagan falta, aunque yo voy a seguir subiendo, yo te invito a tú ponerlas para recargarte. Te invito a volver a hacerlo una y otra vez. Esta semana y la semana pasada ha sido una semana de trabajo de campo, lo que le llamo trabajo de campo, bregando con personas, ayudando hogares, ministrando, lo que le llamo yo trabajo de campo, que no es desde un altar o desde un púlpito, sino directamente con la persona. Trabajo con las manos en la mies, por eso le llamo trabajo de campo, sudando en medio sin que nadie te vea. Han sido 2 semanas fuertes en esa área y no había podido subir nada, pero no quería que pasara esta semana sin que ustedes recibieran la oración, la intercesión, la declaración, el decreto o la palabra, la dirección, instrucción o el cántico en lenguas. Siempre algo en esa área de intercesión y oración. Me gusta subirlo una vez a la semana, preferiblemente los sábados. Y me había ido en blanco la semana pasada, pero no quería dejarles esta semana sin que pudieran recibir este shot. Y sé que ha habido mucho trabajo, pero saqué un espacio esta madrugada para que pudieran recibir hoy mismo un shot de fuerzas nuevas y un recargar en el espíritu, donde se recarguen tus dones, donde puedas usar esto como una herramienta para avanzar, una herramienta para no rendirte, una herramienta para mantenerte de pie, fortalecida, fortalecido y posicionado en el lugar y en el sitial donde debes de estar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y declaramos que eres tu papá, quien despierta y levanta esos dones y le das una injerta de fuerzas nuevas, de unción electrificante, despertando el don en el cual han sido movidos y llamados a ministrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.